Ahora, listo, empezamos. Ok, bueno, bienvenidas y bienvenidos. El tema que vamos a tratar hoy, como siempre, ¿verdad? Aquí tenemos 2 horas y media para hablar de, por ejemplo, interacciones, cuando esto podría ser tesis de doctorados, años de experiencia. Entonces nosotros tratamos de pasar por darles una pincelada del tema, darles algunos recursos, enseñarles nuestra experiencia que hemos hecho. Alonso y yo, por ejemplo, bueno, y también Pablo que anda por ahí, hemos trabajado con isótopos, con análisis de contenido estomacal. Entonces, todas estas experiencias es las que les queremos transmitir. Y bueno, ya si su motivación como investigadores es profundizar en esto o como estudiantes para hacer este, tesis, pues ya tendrían que ir un poquito más a la literatura, ¿verdad? O bueno, contactarnos o contactar a otras personas. Pero bueno, como dijo Alonso, esto arranca desde algo bien básico para que todos podamos entenderlo, ¿no? Todos los niveles. Si ya lo entienden, pues perfecto y paciencia. Ok. Bueno, en los análisis análisis tróficos, lo que nos motiva, lo que queremos estudiar, pues puede variar muchísimo de acuerdo a los objetivos del proyecto, a nuestros intereses, a quién nos está dando el dinero, si nos sobró dinero, qué hacer, ¿no? Entonces puede ir desde simplemente caracterizar, que está muy bien, quién se come a quién, las proporciones, la cantidad de presas por cada consumidor, para hablar algo más general. También nos va a interesar las interacciones entre el recurso y consumidor. Vamos a explorar potencialmente los grupos funcionales y voy a profundizar más en este tema. Así que esto también puede ser uno de nuestros motivos de interés. Ya en una escala un poquito más que necesita más análisis, no es que es más arriba, simplemente que necesita un poquito más de procesamiento de los datos y necesita más datos, podríamos estar hablando de flujos de energía y controles tróficos. Entonces, estas son algunas de las cosas que nos pueden motivar a hacer análisis trófico y bueno, después ustedes, a partir de estas preguntas, ustedes pueden explorar lo que quieran, ¿no? ¿Quién se come a qué? En un gradiente urbano, en diferentes usos de suelo, a través del tiempo. Ahorita nosotros estamos básicamente interesados en ver pues análisis trófico, las relaciones tróficas a través del tiempo, al menos en Puerto Rico, pero también lo hicimos con contenido estomacal en un río urbano, así que es parte de las preguntas que nos motivan a estudiar esto, ¿no? ¿Cuáles son los grupos que estudiamos? Ahí me faltó una tilde, perdón. ¿Cuáles son los grupos que estudiamos? Pues las fuentes de alimento. No voy a entrar en mucho detalle de esto porque Alonso mencionó esto ayer varias veces. Hay dos principales, están acá lo vemos con este gráfico de Baxter, que se me olvidó poner la cita. Con este gráfico de Baxter podemos ver los productores primarios, que son una fuente rica, ¿verdad? Y principal, aunque como sabemos, por la limitante de nutrientes, por la limitante de luz, muy posiblemente muchos ríos tropicales están limitados para esta producción primaria, aunque ya se ha encontrado bastante información de que muchos ríos tropicales tienen una base, su base principal, la energía de la red, es principalmente basada en algas, en productores primarios. Luego al otro lado tenemos a la hojarasca, que es lo que estuvo mencionando Alonso bastante ayer, todo lo de descomposición de hojarasca, ver todo esto. Y bueno, y recuerden que en realidad vienen por hongos y todos los organismos descomponedores que vienen sobre esto principalmente, ¿no? Y después, claro, hay un montón de otras fuentes alimenticias, coarse, fine, particular organic matter, fina, gruesa, Ceston también, biopelícula, voy a estar hablando de esto un poquito más adelante, no es más que una matriz de elementos que ya voy a mencionarlos. Bueno, entonces no me voy a enfocar muchísimo aquí en las bases, lo que en esta primera parte lo que me voy a centrar es
en los consumidores primarios, en los consumidores secundarios y bueno, si tiene más las redes, eh, pues más, pero aquí es donde me voy a centrar, al menos en la primera parte, porque estos grupos, los consumidores, como ahora como solo un grupo, los podríamos clasificar en los análisis tróficos como grupos funcionales o como gremios tróficos. Y aquí es donde viene la pequeña confusión que ha habido históricamente en la literatura, y no sé si han podido o han visto en algún momento, tal vez Alonso se los puede pasar en el chat, un artículo que salió en el 2014 sobre grupos funcionales y tratando como de unificar esos términos que estuvimos hablando también ayer extensivamente, de que es bueno estar usando los mismos términos para que sea comparable las referencias y todo. Entonces ahora vamos a regresar a los términos, ¿no? Grupos funcionales, voy a comenzar principalmente con esto, consumidores, sacándolos y categorizándolos como sus grupos funcionales. Si vamos a hacer un estudio trófico centrado en grupos funcionales, a nosotros lo que nos interesa entonces es ver qué hacen en el ecosistema, su función en el ecosistema, de ahí su nombre. Grupos funcionales, en este caso lo que voy a mencionar, de alimentación. Hay otros grupos funcionales, hay una rama de ahora de bien importante de investigación, lindísima, los rasgos funcionales, los functional traits, y yo sé que aquí hay gente que está trabajando esto, análisis lindísimos de functional traits y bueno, tenemos un poquito de experiencia en eso, pero ahorita lo que nos interesa es los grupos funcionales de alimentación porque son unos de los más utilizados. Regresando otra vez, es básicamente su función en el ecosistema. Parte de eso, entonces, refleja su comportamiento para categorizarlos. Entonces, los functional feeding groups, como se conoce en inglés, los grupos funcionales de alimentación, tendríamos que ver su comportamiento y su morfología. Es decir, sus piezas bucales o si tienen alguna otra adaptación eh, para capturar su fuente de energía, sus presas, ¿no? Su alimento. Su comportamiento, claro, también es importante observarlo. Por ejemplo, hay algunas libélulas que tienen este tipo de estrategia, sit and wait, como esperar y cazar. eh, o otros como los plecópteros, que son depredadores más activos, pues claro, hay que mirar un poco de eso. Pero la morfología también es muy importante, ¿no? El tipo de, si tiene setas, es posiblemente que sea algún filtrador o correcolector, más bien, si construye alguna tipo de red, posiblemente es un filtrador, ahorita voy a profundizar más en eso, o si tiene muchos pelitos en sus patas o en algún otro lado, muy posible es un filtrador. Entonces voy a ahora profundizar eso, siempre asociado a su función. Este es el secreto de los grupos funcionales, siempre asociado a su función. Entonces, como grupos funcionales vamos a encontrar raspadores, perforadores, un grupo relativamente pequeño, casi no se le pone mucha atención, pero existen. Fragmentadores, recolectores, filtradores, depredadores. Voy a pasar rápidamente por todos estos para ir aclarando un poco esto, ¿no? Ok, voy a comenzar con los raspadores. Los raspadores, bueno, cuando pensamos en un raspador, que los ozomátidos es como que por excelencia, ¿no? Su forma de alimentarse es raspar el sustrato, donde se están alimentando básicamente de la biopelícula, porque es muy difícil, a no ser que crezca solo algas filamentosas u otras, es muy difícil que ellos discriminen entre los componentes que forman la biopelícula, de los cuales podemos encontrar algas, bacterias, hongos u otras partículas, inclusive partículas alóctonas que vienen desde fuera, como mencionó Alonso ayer. Y de esto, del tipo de alimento, bueno, que asimilen o la proporción, por ejemplo, en algunas biopelículas va a haber un incremento
de la señal de algas, o más bien si está, esto sí está muy abierto el dosel, ¿no? Bueno, si se permite, ¿verdad? La estimulación de los productores primarios. En algunos casos, más bien, esta biopelícula va a tener muchísimas partículas orgánicas. Entonces, la señal, si hacemos si investigamos la asimilación que están asimilando, muy posiblemente venga de las partículas alóctonas. Así que de esto un complejo. Lo único que quiero resaltar es que estos raspadores están comiendo la biopelícula porque es una matriz de muchas cosas, ¿no? Su función, el secreto de este término, ¿no? Su función es afectar la acumulación de biopelícula. Y ahora les voy a enseñar un pequeño experimento bien interesante. ¿Qué afectan? Pues afectan la productividad primaria, por supuesto, donde están raspando y raspando y raspando. Se están llevando todas los productores primarios y por supuesto esos productores primarios están consumiendo oxígeno, ¿sí? Claro, pero produciendo y consumiendo, ¿no? Entonces eso también va a afectar el metabolismo de un río, ¿no? Que eso es otro tema bien interesante, bien importante, ahora bien sonado. Entonces esto es lo que afecta. Y solo por darles un pequeño ejemplo de ríos en Hong Kong, bien lejano de acá, Dodgen, y creo que fue su estudiante en el 2013, publican este artículo bien interesante donde excluyen a este molusco. Básicamente lo que quieren es ver el efecto que tiene este molusco sobre la biopelícula, pero también sobre los insectos. Pero ahorita voy a dar solo un gráfico de lo que ellos encontraron. Vean qué interesante, también como biólogos, parte es el ingenio, ¿no? Ellos subieron estas losetas en esta mallita, entonces ya los moluscos no podían subir. Bueno, algunos subían, claro, siempre hay alguna manera en que suben, pero la mayoría no podía subir, entonces de esa manera los excluyeron. Y aquí está básicamente lo que resume, lo que me interesa, que hacerles notar del efecto que tienen los raspadores sobre la biopelícula. Entonces, en este gráfico tenemos el control como la diferencia con respecto al control. Imagínense que el control es eh, los zetas donde los caracoles pueden llegar. Entonces, si esta línea que está acá es el control, en los experimentos se redujo la abundancia de estos caracolitos, pero entonces la biomasa de algas en las dos estaciones, porque lo midieron en época seca y en época lluviosa, incrementó hasta más de un 85% comparado con el control. Entonces, simplemente para que vean uno de los efectos que tienen estos raspadores sobre la biopelícula, que se puede probar, es efectiva. Podemos hacer muchos otros experimentos, exclusiones y todo lo que quieran, exclusiones eléctricas, por ejemplo, para excluir peces que raspan. Bueno, toda una serie de experimentos, pero aquí lo más importante es resaltar eso. Segundo grupo funcional que quiero traerles, que les dije que era como un poquito menos mencionado en la literatura, los perforadores, también conocidos en inglés como piercers, así lo van a encontrar en la literatura. Succionan fluidos internos. Su alimento principal, bueno, se alimentan de células de algas e ingiriendo el citoplasma que contienen. Y hay bastante información sobre este grupo principal. Los hidroptílides siempre son como los, los piercers por excelencia. Y por supuesto, si se están alimentando de algas y pueden ser localmente muy abundantes, no sé si han tenido la oportunidad de ir a un río donde abundan muchísimos, pues pueden tener un impacto importantísimo en la productividad primaria, ¿no? Para esto no tengo ejemplo, así que lo voy a pasar. Fragmentadores, creo que este es el grupo por excelencia que nos encanta, que siempre estamos mencionando mucho. En inglés se llama shredder. Otros, otros términos que se usan en la literatura, desmenuzadores o desgarradores. Forma de alimentarse, pues cortan trozos de hojarasca. Su alimento, por supuesto, hojas, pero como Alonso menciona ayer también, está
se están alimentando principalmente de esos hongos, ¿no? Vienen atrás de esos hongos. Función, entonces, pues fragmentar la materia orgánica, básicamente pasarla de hojas, lo que muchas veces se conoce en la literatura como SIPON, o lo que en inglés se llamaría Coarse Particular Organic Matter, como materia orgánica gruesa, lo convierte en materia orgánica fina, ya sea por la excreción o también por la actividad de fragmentación. Y cuando pensamos en un fragmentador por excelencia, este, pensamos en filoicos, ¿no? En calomacerátides. Antes de continuar, voy a tirar una idea nada más para que Alonso profundice cuando tengamos modelos, hay que ponerle más trabajo. Pues se supone que en la parte tropical, bueno, hay argumentos que sugieren que en la parte tropical hay menos fragmentadores comparado en las zonas templadas. Y hay muchos argumentos por eso. Si nos ponemos a pensar en la parte tropical, en realidad, o sea, bueno, cuando yo pienso aquí en Costa Rica, tenemos filoicos, tenemos anquitarsus, tenemos unos cuantos, ¿no? Mientras si estamos trabajando, por ejemplo, en ríos en Estados Unidos, nunca he trabajado, pero si están trabajando allá, hay inclusive hasta plecópteros. Imagínense, bueno, para mí, que solo aquí hay una familia y que es depredadora, y pensar un plecóptero fragmentador, bueno, y un montón de coleópteros, y bueno, todo esto es como que, wow, definitivamente parece que el argumento es que la parte tropical hay menos, ¿no? Menos fragmentadores. Y bueno, hay muchísimas, bueno, hay algunas hipótesis por qué tal vez la temperatura, que es muy alta, estimula a los microbios, entonces casi que no le da tiempo a los fragmentadores llegar y bueno, Alonso podría profundizar mucho más en esto, pero para que tengan esto en cuenta de este grupo funcional que tiene una historia más allá. Fragmentadores, pues crecen y más en épocas de alta cantidad de hojarasca y esto principalmente es algo que hemos aprendido o que traemos de la parte de las zonas templadas, donde recuerdan que hay un boom de hojarasca, principalmente en el otoño, los árboles comienzan a botar. Acá tenemos relativamente constante, nosotros tenemos datos de entrada de hojarasca en Puerto Rico de 10, no, ya vamos para 11 años, o sea que ya tenemos un buen número, 11 años bisemanales, se pueden imaginar la cantidad de hojarasca que hemos removido y es relativamente estable. En estos ríos en Puerto Rico cae 1 gramo por metro cuadrado por día. Entonces, bueno, pero sí hay algunos árboles que botan en la parte tropical muchas hojas, pero este ejemplo al menos es para la parte templada, donde tenemos el leaf standing crop, lo que hay en el río básicamente. Tenemos la abundancia de este lignefílide, tenemos la biomasa y tenemos la producción. Y bueno, tenemos diferentes puntos de que Bruce Wallace, toda una autoridad en ecología acuática y imagino su estudiante o algo, o un colaborador, hicieron en varios periodos, en varios años, y pues lo que encuentran es una relación positiva, ¿no? Entre cuánta hojarasca hay y la producción de este lignefilio, la biomasa de este lignefilio y la abundancia de este lignefilio. Alonso va a hablar un poquito más de producción. ¿Qué es eso de producción hoy en la tarde? Bueno, crecen en altas cuando hay más hojas, crecen en las épocas donde hay más hojas, fragmentan las hojas y la hacen material disponible a los colectores y los filtradores. Básicamente eso que dije, ¿no? Que estaba de materia orgánica gruesa a fina, entonces ya eso lo aprovechan otros grupos funcionales. Esa es una de las funciones principales, ¿no? Su microdistribución está relacionada a las hojas que están en el cauce del río, por supuesto, ¿no? Si es su principal alimento. Y si se imaginan, si han ido, si recuerdan, cuando podíamos ir más seguido a los ríos, al menos ya ahora yo no puedo ir tan seguido por la pandemia. Claro, vemos paquetes de hojarasca, vemos los círculos ahí, y ahí están los calomacerátides, definitivamente. Entonces hay una microdistribución y prefieren hojas colonizadas por los hongos. Esto ya también se ha trabajado, también diferentes tipos de hojarasca.
Hay alguna hojarasca más dura, la prefieren ponerla en la casa, mientras que una más suave, más palatable, que tiene un sabor más bueno, prefieren comérsela. Y bueno, hay muchísimas cosas que todavía se pueden investigar de este grupo. Ok, otro grupo, los recolectores. Por excelencia, cuando pensamos en un recolector, pensamos en quironomios. Forma de alimentarse, recolectan partículas finas acumuladas en el fondo. Este es el secreto para diferenciarlos del próximo grupo. Están depositadas en el fondo. Su alimento principal, las partículas finas, que, bueno, por procesos se han ido deteriorando, entonces ahora son partículas finas. Su función es la dinámica de materia orgánica, ¿verdad? Todos ellos también forman parte de las redes alimentarias, por eso es que estamos aquí hablando de esto, pero también muchos de estos grupos resuspenden materia orgánica que se alimentan, que sirven de alimento para otros filtradores y bueno, tienen todos unos procesos bien interesantes. Filtradores. Bueno, cuando pensamos en filtradores, perdón, por excelencia pensamos en los hidroptílidos, perdón, en los hidropsíquidos, que construyen estas redes para capturar partículas, estas redes para filtrar el agua, o también, por ejemplo, los simúlidos que tienen esos penachitos en la cabeza para también filtrar partículas orgánicas. Entonces, bueno, forma de alimentarse filtrando. Ellos están filtrando alimento consumido, partículas orgánicas, partículas, pedacitos de hojarasca, animales, pedacitos de animales, y ojo, aquí estos grupos se prestan mucho para confusión, lo voy a ver en el próximo tema. Ellos están filtrando, su función es el filtrar, y muy posiblemente en ese filtrado van pedazos de tejido animal, y se van a alimentar, y ustedes lo van a encontrar en el contenido estomacal. También van a encontrar muy posiblemente algas, pero su función sigue siendo filtrar y retener la materia orgánica, la materia que va, bueno, materia también detrito, que es muerta, como dijo Alonso ayer, en los ríos. Esa es su función. Entonces, su grupo funcional es un filtrador. Recuerden este grupo ahorita más adelante. Depredador, bueno, por supuesto, cuando viene uno a la mente de un depredador, lo principal que uno piensa es en un megalóptero, en un plecóptero, en las libélulas, depredadores por excelencia, ¿no? Forma de alimentarse, mastican o engullen, ¿no? Tragan a la presa de una vez. El alimento consumido, principalmente animales. Su función, pues afectan las poblaciones, el flujo de energía, el reciclaje de nutrientes y bueno, todas las funciones que ustedes pueden ponerle a estos organismos, incluyendo pues ya en otra parte de manejo, que yo sé que aquí hay una persona, se me fue el nombre, que trabaja cómo las libélulas afectan los estanques de peces o camarones, entonces también tienen una función importante en esto. Pero bueno, volviendo, depredador, su función es afectar a las poblaciones principalmente. Como casos excepcionales, no habríamos mucho la discusión aquí, pero como casos excepcionales, hay algunos grupos que pueden tener doble, o sea, podría presentarse un doble grupo funcional, y un caso típico que nos viene a la mente son los átidos, estos camarones que son macroinvertebrados también, lo definimos ayer como grupos invertebrados, aunque Macrobrachium sea un tamaño enorme, pero siguen siendo macroinvertebrados. Si el flujo del agua es bueno y las partículas orgánicas, partículas van en suspensión, pues muy posiblemente el Atia va a estar filtrando. Vean acá cómo tienen estas brochas alzadas para estar filtrando. Sin embargo, si el flujo del agua, si la velocidad del agua es un poquito más baja y no hay tantas partículas orgánicas, eh, él posiblemente lo que va a estar es colectando. Entonces podría pasar de ser un filtrador a un recolector. Recuerden que la diferencia era básica, simplemente dónde está el alimento,
pero su función sigue siendo muy importante. Recuerdan, aquí la dinámica de partículas orgánicas depositadas, mientras que aquí va a ser la retención de partículas que van en suspensión, ¿no? Otros casos sonados, por ejemplo, Alonso lo mencionó ayer, algunos moluscos, por ejemplo, que se ha visto, que Alonso lo mencionó claramente ayer, que a pesar de que ellos con su rádula están, casi que su función es raspar la biopelícula, pero a veces, muy posiblemente, van a la hojarasca y comienzan a raspar a la biopelícula. En la hojarasca crece también un poquito biopelícula y al estarlo raspando podrían estar fragmentando pedazos de hoja. Pero eso es un tema aparte, eso es un tema que no pasa en todos los grupos, pero es bueno también que lo tengamos presente, ¿no? Ok, dejo los grupos funcionales, siempre les puse su función, siempre mencionamos qué estaban haciendo y su impacto en el ecosistema. Si nos vamos ahora a gremio trófico, ahora no nos importa cómo lo comen, en realidad lo que nos interesa es lo que comen. Y esto en parte, bueno, reforzando la literatura también, parece, bueno, Simberloff, un, un- un biólogo bien importante también de geografía de islas y bueno, en general naturalista, bien importante, menciona que hay mucho debate. Bueno, el artículo es de 1991, es un annual review y decía particularmente que hay mucho debate todavía, que había para ese momento en ecosistemas acuáticos. Parece que no es algo exclusivo de nosotros, sino siempre hay mucho debate. Tal vez el Merriam-Cummings ha servido para que el debate no sea muy grande en la literatura en el Norteamérica, porque ahí vienen todos los grupos funcionales de las familias y algunos grupos. Sin embargo, como nosotros no tenemos un, un, una literatura sólida, ¿verdad? Y todavía nos falta que investigar, principalmente, todavía nos falta que investigar muchísimos grupos funcionales, muchísimas piezas bucales y comportamiento. Entonces todavía estamos como un poquito debatiendo en esto. El término gremio fue propuesto y definido originalmente por Rupp en el 67 como un grupo de especies que explotan la misma clase de recursos ambientales de manera similar. Y ahí venía, hasta ahí quedaba bueno, profundizó un poquito más con algunos grupos. Creo que esto era principalmente para aves cuando lo propuso. Y nosotros queremos continuar con esto, al menos en Latinoamérica, continuar con esta conversación para poder aclarar. Entonces, el gremio, ahora lo que nos interesa es lo que comen, no cómo lo comen. Y ahora podemos tener nuevas categorías, ¿no? Como depredadores, herbívoros, detritívoros, bueno, y omnívoros, lo voy a mencionar, sí, claro, pero también quiero que sepan que esta categoría tiene una gran parte en la teoría de redes tróficas, así que lo voy a mencionar como un grupo y no me voy a meter tanto en teoría de redes tróficas porque es todo un mundo también. Si ponen Omnivory, Food Webs, van a encontrar cientos de artículos porque hay muchos criterios, argumentos, así estabiliza o desestabiliza las redes tróficas. Ese no es el enfoque que quiero ponerle acá. Quiero poner un enfoque de gremio trófico. Entonces, en depredadores, ahora podemos juntar grupos, ¿no? Bueno, podemos ver grupos que están comiendo fuentes similares. Ahora podríamos tener lo que antes conocíamos como en el grupos funcionales de alimentación, o un depredador como libélulas, como también como filtradores, ¿no? Como perdón, voy a dejar de hablar de grupos funcionales, me voy a sentar en gremios. Estos dos que tienen en su estómago muy posiblemente muchas partículas de tejido animal. Entonces, estos son depredadores, ¿verdad? Como les mencionaba, muchas cabecitas. Aquí vienen muchas cabecitas de quironomios, principalmente se quedan atrapadas en las redes de los hidroxíquidos. Entonces, la gente se encuentra, y yo he encontrado también cuando hace muchos años que abrimos estómagos, partículas también, y acá también habíamos encontrado algunas otras partículas de diatomeas, pero bueno, eso es otro tema.
Herbívoros, entonces, se alimentan de tejido vegetal vivo, algas, plantas, vasculares, entonces ahí tenemos otro montón de grupos, ¿no? Detritívoros, se alimentan de tejido vegetal muerto, hojarasca, madera, materia orgánica fina, entonces tenemos otros grupos, ¿no? Estos son solo fotos para ejemplificar, ¿verdad? Luego, cada uno abriendo sus contenidos estomacales deberían poder tener una noción más certera de qué es su gremio trófico de estos organismos. Recuerden, ya ahora no nos interesa su función, cuál es el impacto en el ecosistema, ahora es más bien la comida, ¿no? Nos estamos centrando en la comida. Y bien por encima, ya veo el chat que está explotando, ya veo y eso es bueno, ¿no? Que podamos llegar a conclusiones certeras, unificar términos, de eso se trata la clase. Y lo último que voy a mencionar son la omnivoría, que tradicionalmente la ecología ha visto las redes alimentarias como un conjunto de cadenas lineares con herbívoros que se alimentan de plantas, depredadores que se alimentan de herbívoros y claras distinciones entre los grupos. Y esto, bajo este escenario, las posiciones tróficas de los organismos tienden a caer en valores enteros que definen niveles tróficos discretos entre los herbívoros y los depredadores. Pero ya sabemos que esto no es así, ¿verdad? Que existe la omnivoría y que la podemos definir de dos maneras. La clásica, la que deberíamos evitar un poquito, la omnivoría donde un organismo omnívoro se alimenta de plantas y animales, y en teoría de redes tróficas donde se alimenta de más de un nivel trófico. Y hasta acá voy a llegar con omnivoría. Quiero que sepan que ahí están estos grupos. No voy a entrar en teoría de redes alimentarias donde es todo un mundo. Hagan el ejercicio. Ajá, Alonso. No, solo proponer que un paréntesis o una pausa para ver si les quedó claro grupos funcionales versus gremios antes de seguir con el tema, por aquello de que alguien se haya quedado un poco confundido. Perfecto, no, eso iba a ser, sí. Ah, bueno, me Sí. adelanté más bien. No, ya iba por terminar eso. Como que hagan el ejercicio de buscar omnivoría en términos de teoría de redes tróficas, eso es un mundo. Y, Bueno, buenísimo dale. la propuesta. ¿Cómo? No, qué buena la propuesta para abrirla a conversación, para ver si quedó claro los términos. Ya hay una mano ahí. Joseph. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por el curso. A mí me queda clara la distinción entre grupo funcional y gremio, eh, pero particularmente mi inquietud, dado que pues he leído también algunos trabajos al respecto de esto, es la profundidad taxonómica con la que usualmente se analizan este tipo de trabajos, ¿no? Por convención, pues casi siempre nos quedamos a nivel de familia, porque también en muchos grupos no tenemos tanto conocimiento con los géneros. ¿El nivel de familia puede resultar suficiente para trabajar este enfoque? Sí, buena pregunta. Yo creo que el nivel de familia lo usamos mucho, pero por conveniencia y por las claves, como mencionas, pero no podemos quedarnos allí para ecología. No, tienes que ir mucho más fino. Ya sea que uses morfoespecies o que uses identifiques a género, pero para muchos trabajos sí se va a necesitar que vayan más allá de familia. De Eh, acuerdo. Hay limitaciones, algunas familias no las conocemos muy bien, porque dentro de una familia, en especial en grupos como Diptera, hay una diversidad de grupos funcionales y gremios tróficos dentro de la familia, ¿no? Algunos grupos son más homogéneos, por ejemplo, Donata, sabemos que todos son depredadores y dentro de una familia todas las especies, todos los géneros y las especies van a ser depredadores. Pero en otros grupos hay mucho más diversidad, así que no podríamos asignarle a nivel de familia con confianza.
Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, yo quisiera preguntar algo. Sí, adelante. Disculpen, no levanté la mano, pero fue amigo No, que no, sí. adelante. Y bueno, también hay una discusión sobre cómo estamos bastante bañados, digamos así como latinoamericanos, de investigaciones norteamericanas o de zonas templadas. La relación que se establecía entre grupos funcionales y el orden de los ríos, que deriva esto de la publicación de Batnod, del concepto del continuo del río. Eh, Creo que se menciona que no es igual a cómo varían los grupos funcionales en la zona templada respecto a las zonas neotropicales. Quería saber qué opinaban de esa parte, ustedes que pueden profundizar más. Bueno, como siempre, pues hay que seguir averiguando de nuestros ríos, ¿no? Porque la diversidad es diferente y la diversidad más alta. Y pues básicamente lo que tenemos que hacer es continuar recolectando información para poder saber de verdad qué están haciendo los diferentes grupos, a qué grupo pertenecen diferentes especies y pues acumular esa información. Pues sí hay muchos datos de zona templada, pero eso para nosotros nos sirve como contexto, como comparación, como quizás algún tipo de marco de referencia, pero tenemos que recordar que es un ambiente diferente. La otra cosa es también que en el trópico, entre el neotrópico, pues no es un ambiente homogéneo, ¿no? Tenemos sitios bajos de costa, tenemos montañas, tenemos la parte bien alta de montañas que hasta están cubiertas por nieve. Entonces la diversidad dentro del trópico, la diversidad de ambientes dentro del trópico también es bien enorme y no podemos simplemente decir, qué sé yo, río tropical o algo así, ¿no? Hay una pregunta, Pablo, que si los de Ángela, no sé, Ángela, ¿quieres hacer la pregunta sobre la plasticidad en alimentación? Sí, claro que sí, buenos días. Bueno, sí, quisiera saber si es posible que los organismos cambien su dieta según la oferta. En una temporada, digamos, utilizar algún ítem alimenticio más que en otra por las condiciones ambientales. Definitivo, yo creo que hay mucha plasticidad y es muy interesante. En algunos organismos no hay, ¿no? Pero como les decía, en libélulas son depredadores y quizás cambian un poco en la estrategia de atrapar la presa, pero siempre van a ser depredadores. Pero hay otros organismos como los camarones que Pablo estaba mencionando y les voy a poner en el chat un video, si quieren ver un video de camarones. A ver si es el video que era. Este es de Puerto Rico, pero dentro de esos camarones, por ejemplo, los del género Atia, pueden ser filtradores y pueden cambiar también a raspadores, dependiendo si hay, o recolectores, dependiendo si hay flujo o no hay flujo de agua. Entonces, si están en un sitio de corriente, ellos como que mueven sus patas hacia el frente y tienen estos abanicos que están filtrando el agua y van comiéndose las cosas conforme van atrapando en las patas.
Pero si se quedan o si se mueven a un sitio donde el flujo es lento o no hay flujo, lo que hacen simplemente es virar las patas hacia abajo y están usándolas como escobitas, como brochas para atrapar partículas del fondo y se las van metiendo a la boca. Entonces ahí tienes un ejemplo de plasticidad en comportamiento. Y obviamente capturan partículas, pero pues también hay diferencia, ¿no?, en el tipo de partícula que va flotando versus la que está ya acumulada en el fondo. Y bueno, también hay cambios a través del tiempo. Los plecópteros de Pablo, ¿no? Se supone que cuando son jovencitos, algunos de ellos son un poco más omnívoros, detritívoros, y cuando son más grandes se vuelven más depredadores. Entonces sí, sí hay plasticidad, no significa que la entendamos muy bien, pero sí existe. José. Hola, sí, buenos días. Quería preguntar, el modelo general de que al inicio, digamos, lo que está más en la hojarasca o en general en la materia orgánica en descomposición son hongos, es un modelo, digamos, general o es un modelo para trópicos? Porque a mí se me hace más la idea de que en zonas con bastante humedad proliferen mucho más hongos, ¿no? Porque al menos en nuestros trabajos en el desierto subtropical no consigo asociarlos mucho, ¿no? Es más, ni siquiera hay mucho hojarasca, básicamente hay un biofilm primero, básicamente bacteriano, y luego algas, ¿no? Sí, no, el modelo es global. Las hojas básicamente, al ser un sustrato de celulosa bastante difícil, digamos, de desdoblar, de romper para poder convertirlo en energía, son accesibles simplemente a los hongos. Las bacterias no pueden con la celulosa hasta que los hongos empiezan a romperla. Entonces sí, ese proceso es bastante globalizado, de que los hongos son los que atacan primero la hojarasca, luego ya cuando la suavizan empiezan a llegar otros organismos, bacterias y macroinvertebrados. En biopelículas, pues es diferente, ¿no? Porque en una biopelícula ya es una matriz de polisacáridos más suave, es una combinación de materia orgánica diferente, y ya ahí las bacterias pueden vivir dentro de la biopelícula junto con algas, diatomeas y hongos. Y pues también partículas de materia orgánica, pedacitos de hoja y demás, ¿no? Entonces, pero es una matriz más heterogénea. Hay una pregunta en el chat, ¿no? El tema de los que Pablo decía de por qué no hay fragmentadores en el trópico. Pues es una pregunta un poco compleja, porque no necesariamente es que no hay fragmentadores en el trópico, sino que quizás no están los fragmentadores tradicionales en el trópico. Entonces, si damos un paso atrás, la teoría, digamos, ecológica se ha desarrollado mucho en zona templada, en especial en sitios como acá donde estoy viviendo, en Carolina del Norte, que cada otoño hay un pulso de hojarasca que entra al río, y es una entrada de recursos muy constante, muy predecible, y la fauna acuática está adaptada a utilizar ese pulso que todos los años entra, ese pulso de hojas, ¿no? Entonces los invertebrados, mayormente los insectos, se han especializado en utilizar las hojas. Y también está la estacionalidad en temperatura, ¿no? Entonces, cuando uno estudia las quebradas por acá, se da cuenta que hay algunos invertebrados que cortan pedacitos de hoja, y esos son los fragmentadores. Cuando nos vamos a otras regiones, y no tenemos que meternos al trópico, sino cualquier otra región, la dinámica cambia, ¿no? Hay sitios donde la temperatura es más cálida, como en los desiertos, hay sitios donde las hojas son más duras y son menos accesibles.
Entonces es como que el modelo se desarrolló más para esta zona y cuando se extrapola no necesariamente funciona porque los ecosistemas funcionan de una forma diferente. En el trópico sí tenemos muchos consumidores de hojarasca. Lo que pasa es que no necesariamente lo hacen, la consumen de la forma en que vemos que ocurren en zona templada, o por lo menos en esta parte de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, los camarones no se incluyen muchas veces dentro de esa lista de grupos funcionales y muchos de ellos sí rompen las hojas, no necesariamente porque se van a comer la hoja, sino quizás buscando conseguir insectos y demás, pero lo están rompiendo y fragmentando la hoja. Entonces recuerden, grupo funcional no es necesariamente lo que les llega al estómago, sino es cómo ellos adquieren los recursos, lo que hacen, la función que tienen. Y también hay grupos que son fragmentadores, como Pablo decía, los plecópteros, que simplemente por las características de distribución no son diversos en la parte tropical. Y hay otros grupos como los caracoles, por ejemplo, y muchos efemerópteros que no son fragmentadores porque no cortan pedazos de hoja, pero raspan las hojas. Y al raspar las hojas, como los caracoles con la rádula, ayudan a la descomposición. Entonces compiten con cualquier otro grupo que sería tipo fragmentador. Entonces hay como que una diversidad, digamos, de estrategias para consumir hoja, consumir detrito, que quizás no están en zona templada y por eso viene el lío de los fragmentadores. Y en parte también pues es que tenemos que estudiar los grupos funcionales, ¿no? Porque generalmente lo que uno ve en la literatura es que la gente asigna grupos funcionales según publicaciones y poca gente de verdad observa los insectos o los invertebrados para ver si de verdad pertenecen a ese grupo funcional según la literatura. Y eso pues como que información básica y no tenemos mucha. Ahí como que hice un montón de círculos, no sé si eso explica la historia. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que es complejo, no es tan fácil de explicar. Por eso mismo que estamos dando una pincelada de todo, ¿no? Tratando de abarcar todos los temas. Tratando de abarcar lo máximo de temas y aquí, bueno, volviendo a la pregunta de que si habían cambios, pues como mencionó Alonso, sí, claro, hay cambios ontogénicos, ¿no? Los plecópteros es el por excelencia, ¿no? El cambio ontogénico. Y también, volviendo a esto de Alonso, que estaba mencionando Alonso hace un momento, sí, claro. Y aquí hay dos vertientes bien importantes, ¿no? Uno es en análisis trófico, uno es, o varios, pero les voy a mencionar dos, que tienen en el estómago y otro es qué están asimilando, de dónde están obteniendo la energía. Eso es dos cosas bien diferentes, ¿no? Entonces, pero no podemos entrar mucho detalle porque tenemos una hora y media más, pero también ténganlo en cuenta, ¿no? Una cosa es de dónde, qué tienen en el estómago. Nos ha pasado en el laboratorio cuando estábamos en Puerto Rico, que encontrábamos libélulas con un montón de algas en la panza, en el estómago, porque muy posiblemente en el momento donde estaban, ¿verdad?, haciendo su función de depredador, capturar a la presa, o agarraban un pedazo de alga de la misma roca, o tal vez se alimentaban de un raspador y el raspador le pasaba Pero entonces un poco, siempre estos temas van a ser más complejos de lo que lo estamos presentando, porque nosotros en el curso les estamos dando la pincelada para que profundicen y se motiven. Creo que hay muchos motivados, muchos y muchas. Eso parece. Se supone que hagamos un receso en algún momento cercano. No sé si quiere seguir Pablo con el tema un poco y después hacemos receso o en qué momento lo ponemos para que sea más práctico. Sí, ya aquí el tema cambia. Lo que voy a hablar es
Bueno, si quiere, me faltan 5 diapositivas para hablar de los tipos de redes y ya. Así que Ok. llegamos a técnicas, así que Recuérdeme antes de hacer el receso, intentar otra foto ok, perfecto. de grupo. Ok, voy a compartir entonces. Me disculpan los perros que aquí en Turrialba, donde vivo, hay más perros que casas. Bueno, quedé aquí. De nuevo, los temas son más complejos de los que los estamos mencionando, mucho más complejos, son tesis de doctorados en general, pero queremos motivarlos a trabajar en esto. Ahora voy a hablar brevemente acerca de redes, de cadenas. Entonces, voy a mencionarles que una red alimentaria, es un diagrama de enlaces entre las especies en un ecosistema que esencialmente está mostrando quién se come a qué. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Bueno, ahorita les voy a enseñar 2 técnicas para tratar de hacer de estos diagramas: contenido estomacal, isótopos. También ahora, bueno, hay mucha gente bien interesada en la parte de ácidos grasos. Parece que es mucho más preciso que las otras técnicas. Entonces, eh, hay gente que lo está usando, pero es otra técnica y muy posiblemente desconozco que hay más técnicas. Pero bueno, existen, ¿no? Una cadena alimenticia o alimentaria muestra solo los organismos que contribuyen a la dieta del consumidor. Esto es clave también en teorías de redes alimentarias, en trabajos en general de análisis trófico. Una red, como lo estamos viendo, vamos al río, intentamos recolectar macroinvertebrados, peces, la biopelícula, pero eso está en una más grande y en una más grande, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Que estamos viendo algo discreto, estamos intentando analizar la red apenas de lo que recolectamos, pero esto es mucho más grande, ¿no? Y voy a traer esto varias veces ahora que nos estamos metiendo en las redes alimentarias ahora. En general, hay 3 tipos que podemos visualizar muy bien, como las redes de conectividad, que las de flujo de energía y las de funcionalidad. Estas son como las tradicionales, las que más hacen sentido, ¿no? Entonces se las vamos a mostrar. Brevemente, una de conectividad representa los enlaces de alimentación observados entre los organismos. Indica la estructura del sistema. Básicamente lo que nos está mostrando los diferentes grupos, los grupos basales generalmente, intermedios y un top depredador, un depredador que está por encima de todos, que está consumiendo ya sea a otros consumidores o directamente hasta el recurso basal. Ven aquí que uno también tiene una línea hacia un recurso basal. Eso es lo que nos está mostrando básicamente esto. Y como les digo, esto puede ir mucho más complejo de acuerdo a qué tanto podemos ir, ¿no? Por ejemplo, vean perdón, se alborotaron los perros del barrio. Se están comiendo a alguien. Creo que sí, el concierto. Bueno, vean este río en Inglaterra, tiene 6 recursos basales, 842 enlaces, inclusive algunos grupos caníbales, perdón. Pero esto es lo que nos está mostrando, las relaciones entre grupos. Y bueno, claro, es válida, es importantísima, podemos determinar las relaciones, podemos ver las interacciones, bueno, imagínense, perdón, un momentito para cerrar la puerta, a ver si se calma. Bueno, ya creo que se paró. ¿Verdad? No molesta, ¿no? O sea, se escuchan, pero no se escuchan demasiado duro. Perfecto. Ok, bueno, entonces esta es la de conectividad. Existen este tipo de redes. Ahorita vamos a ver como un breve ejemplo de cómo construirlas. Y vamos a ir escalando hacia las que tienen un poquito más de complejidad. Complejidad en términos de que necesitamos un poco más de datos.
no es que sean súper difíciles de hacer, es que necesitamos un poco más de datos. Por ejemplo, las de flujo de energía, ahora necesitamos obtener más información del sistemas que estamos trabajando para poderla construir. Este nos está indicando el número de transferencias de energía entre los productores primarios y los consumidores. Y tal vez así es como entonces se vería cuál es la contribución de acuerdo a cada uno de los grupos basales sobre los grupos principales. Y tal vez una que hace más sentido es como esta, ¿no? Esta es una de las más bonitas del río Geechee en Georgia. Trabajos de, bueno, de dos autoridades en ecología acuática, Benki. Un solo sustrato, analizaron principalmente los tricópteros, aunque pueden ver aquí algunos efemerópteros y quironómidos porque eran consumidos por otros como Esetis, que sabemos que es un depredador, es un tricóptero depredador. Pero acá está esto. Aquí, ¿qué podemos ver? Vamos un paso más adelante. Aquí podemos ver la importancia relativa de cada uno de los grupos, de cada uno de los ítems, que no es un anglicismo, viene el latín, por cada una de estas categorías de alimento hacia cada uno de los grupos. Pero también tenemos un nivel más, ¿no? Tenemos los valores de ingesta. Si conocemos, y esto se construye básicamente combinando la producción secundaria, que Alonso va a hablar de esto más tarde, la producción, recuerden que es un flujo, ¿no? Lo que estamos viendo en el río de organismos acuáticos es un flujo, y Alonso lo va a explicar muy bien ahora en la tarde. Es un flujo, entonces queremos saber de dónde están obteniendo, luego analizamos los contenidos estomacal. Tenemos valores también de la asimilación. Es importantísimo conocer los valores de asimilación. En este caso, ellos también ya lo conocían previamente y construyen cosas así. Cosas donde entonces tenemos que el detrito amorfo es importantísimo para muchísimos grupos, al menos en esto que como Alonso estaba mencionando, nos sorprende en un sitio donde hay una disponibilidad de detritos altísima, y bueno, y además porque este era el grupo, por el grupo también, y por el hábitat que están evaluando. Entonces aquí vean que este tipo de redes, de flujos de energía, le está agregando un nivel más de complejidad que simplemente necesitamos conocer algunos datos. Alonso, iba a decir algo aquí que lo veo. No, estaba jugando aquí. Hablando solitario. Nada. Bueno, ya saben, entonces ahora nos está mostrando y hay trabajos muy, muy interesantes. Muy posiblemente hay trabajos en otros sitios en Latinoamérica, se me van, pero uno de los que por cercanía usamos mucho de ejemplo también son los trabajos que se hicieron en Panamá. Entonces eso los tengo más presente por cercanía, ¿no? Y también porque los autores son colaboradores de nosotros. Se existen, se pueden hacer y nos muestran esto, ¿no? Viene la de funcionalidad, entonces, la tercera red que les quiero mostrar. Aquí le agrega otro nivel de complejidad, ahora en otra línea, porque es intentando entender la dinámica, la importancia de algunos procesos que ocurren en el ecosistema. Aquí ya no nos interesa tanto ver quién se está alimentando de qué, en qué proporciones, cómo lo está asimilando, sino más bien qué pasa en el sistema. Si en este caso particular, si hay como lo dice aquí Amy Rosemond y colaboradores, Alonso también es autor de este artículo, si hay un top-down control o si hay un bottom-up control sobre los compartimentos que están más en el medio, ¿no? Acá hay que conocer el sistema bastante. Acá los autores tenían los macroconsumidores, peces y camarones, querían ver el efecto tal vez, por ejemplo, en el sustrato. Querían ver, no se preocupen por los cuadritos, ahorita se los menciono. También esto fue un experimento
algo experimental, así que agregaron y quitaban macroconsumidores, agregaban y quitaban o no agregaban simplemente fósforo, la combinación, por supuesto, y lo que querían ver, por ejemplo, era si la actividad microbiana, los microheterótrofos, tenían un impacto sobre el sustrato y luego hacia arriba, ¿no? Hacia los invertebrados. Luego también estaban interesados de determinar si los macroconsumidores más bien tenían un efecto sobre los invertebrados que a su vez tenían efecto hacia abajo, ¿no? Bueno, ahora sí, los cuadritos, los macroconsumidores, bueno, algunas de las hipótesis, son varias hipótesis, imagínense todas las hipótesis que se pueden plantear con este tipo de red de funcionalidad. Algunos de los resultados los podemos ver acá. Parece que los macroconsumidores tuvieron un impacto en la biomasa de invertebrados negativa, pero también tuvieron un impacto negativo sobre el sustrato, por supuesto, porque aquí también hay, los macroconsumidores son peces y camarones, que algunos son detritívoros, como estaba mencionando Alonso, también se encargan de la materia orgánica. No hubo un efecto, el cero es neutral, no hubo un efecto, parece, en la estimulación de los microbios. Imagínense, hay mucho fósforo, como los mencioné ayer, pero parece que no estimuló no estimula la actividad microbiana que se va a encargar del sustrato, que en el caso era hojarasca. Y bueno, sí hubo algo positivo hacia el detrito, pero por otras razones, ¿no? Aquí el experimento no es tan importante, los resultados del experimento, sino más bien el tipo de red que se está construyendo, el de tipo de red funcional, el tipo de red bien ecológica, que ojalá podamos ver más estudios de este tipo, bueno, para que vean que toca mucha teoría ecológica, puesto que estaba publicado en Ecology, una buena revista donde se publican muchas cosas de teoría ecológica. Y este tipo de red sería la tercera, ¿no? La de funcionalidad, la de que mide, por ejemplo, impacto de depredadores en las poblaciones de presas o las interacciones entre los organismos. Ese sería como el resumen de las tres tipos de redes que vamos a ver más comúnmente en la literatura. Y llego hasta la parte de técnicas, que también lo vamos a pasar por encima. ¿Ok? ¿Les quedó claro esa última parte? Gracias, Joseph. Emi, vamos, Kelly, gracias. Vamos a hablar un poquito más de esto y ¿hay alguna recomendada? Voy a ver la de Emi. No sé si usted quiere contestar también para el análisis de especies claves. Bueno, por ejemplo, cuando intentamos hacer la red trófica del Río Piedras, íbamos al campo, en el Río Piedras en Puerto Rico, un río urbano, queremos construir, queremos publicar, pero es de esos artículos que se quedan en el olvido. Tenemos que publicarlo todavía y fuimos al campo a intentar recolectar todos los organismos posibles, ¿no? Entonces, caso contrario, por ejemplo, a otras redes que estamos construyendo en nuestro sitio de largo plazo, también en Puerto Rico, pero ahora en una región de montaña, donde sí seleccionamos grupos claves, y ahorita voy a mencionar un poquito más de eso. Así que, como todo en el curso, depende de su pregunta de investigación. Voy a apagar un momento el micrófono porque ya están construyendo. Sí, voy a parar la grabación y las dividimos en dos.